Muy bien, entonces yo tengo aquí que he traído una experiencia para compartir con ustedes sobre la agrobiodiversidad y cambio climático. Un poco quiero comentarles de cómo nosotros como país hemos ido construyendo esta experiencia en esta parte del altiplano, desde la conservación de la quinoa como rubro, la cañagua como granos andinos, cómo hemos pasado a la conservación de la agrobiodiversidad, cuáles son los nuevos enfoques que se están manejando alrededor de la agrobiodiversidad, cuáles son esas rutas críticas que debemos tomar en cuenta y finalmente algunas ideas, algunas acciones estratégicas de adaptación al cambio climático. Pero es importante indicar que el concepto o el trabajo de la conservación in situ en sistemas tradicionales de cultivo es relativamente nuevo, porque antes el concepto inicial de la conservación in situ era sinónimo de áreas protegidas. Si no lo tocábamos, mejor. Pero a partir de la década de los 80, 90, se pone en discusión si esos espacios que los hermanos agricultores siembran y cosechan anualmente son espacios de conservación o no. Y como era de esperar, muchos estaban a favor, otros en contra, pero finalmente los humanos nos hemos puesto de acuerdo de que son verdaderos espacios de conservación. Es por eso que a partir de la década del 90 hacia adelante, diferentes iniciativas a nivel mundial se vienen llevando a cabo para comprender toda esa dinámica local que implica la conservación de la agrobiodiversidad o de los sistemas tradicionales de cultivo. Aquí les muestro la distribución de la colección boliviana de quinoa. La colección boliviana de quinoa inició su implementación allá por el año 1965, cuando se han hecho las primeras colectas. Y por el año 2000-2001 nos hemos capacitado en los sistemas de información geográfico y nos ha permitido elaborar estos mapas. Estos mapas tienen mucha utilidad. Nos puede ayudar a planificar colectas de germoplasma en aquellos espacios vacíos que sabemos que existe quinoa, caña o otro cultivo y se puede planificar la colecta. Pero al mismo tiempo, estos mapas nos permiten ver los lugares que hay mayor concentración de diversidad. Y como era de esperar, alrededor del lago Titicaca, considerada la cuna del nacimiento de nuestros cultivos andinos, de nuestras variedades nativas, hemos aterrizado ahí la experiencia que les comento. De esa forma hemos recorrido las 5 provincias adyacentes al lago Titicaca para poder conocer la diversidad de variedades nativas de quinoa, de cañagua, porque ese eran nuestros cultivos objetivo desde el punto de vista técnico. Conocer las superficies que estaban siendo sembradas, su rol en el sistema de rotación, la importancia dentro del conjunto de rubros que manejan las familias, el rol en la alimentación, el trueque, la comercialización, etc. Y ya en ese entonces, les estoy hablando del año 2002-2004, hemos podido registrar 40 variedades nativas de quinoa en las 5 provincias, haciendo un relevamiento de información en 467 familias. Y comparando esas 40 variedades con las 143 accesiones que ya teníamos en el banco de germoplasma, uno ya puede darse cuenta de la erosión genética, ya en ese entonces mirando de manera preliminar. Es en este periodo donde los hermanos agricultores nos plantean algo bien importante, como que ellos decían: para nosotros es tan importante la quinoa, la cañagua, la papa y todos nuestros cultivos, porque nuestros medios de vida se sustentan en el conjunto de acciones que hacemos. Ese fue un mensaje fuerte, porque en este periodo, como ustedes deben saber, en nuestro país se implementa un sistema nacional de recursos genéticos, de Sinergia, y se sustenta eso en 6 bancos de germoplasma. Nosotros estamos trabajando en el banco de granos andinos. Al recibir ese mensaje de los agricultores, fuimos el único banco que hemos cambiado de enfoque a trabajar con la agrobiodiversidad. Entonces ahí es importante la comunicación, el diálogo de saberes, en saber escuchar los mensajes que nuestros hermanos agricultores nos están dando.
y no andar como caballos cocheros y venir a trabajar con quinoa y solo con quinoa me voy a morir, no es así, ¿no? Entonces son indicaciones de los cambios en los cuales estamos viviendo y que son necesarios implementarlos. Y de esa forma nosotros pasamos de esa experiencia de trabajar con la conservación in situ de granos ya en la conservación in situ de la agrobiodiversidad. Hemos ubicado 5 sitios piloto alrededor del lago Titicaca y en esos sitios piloto hemos comenzado a trabajar con los inventarios, monitoreos de la agrobiodiversidad, conocer la agrobiodiversidad, describir los agroecosistemas, los intercambios, los concursos, la documentación de los conocimientos tradicionales, el reconocimiento a las comunidades y a los agricultores. Y bueno, empiezo a compartir con ustedes. Por ejemplo, aquí están los 5 sitios donde hemos comenzado a inventariar. ¿Qué es la inventariación? Es el registro del número de cultivos que muchos hermanos agricultores siembran y cosechan todos los años. Pero no solo el número de cultivos, sino también el número de variedades que existen al interior de cada especie. Aquí vemos que la papa, que es la barra azul, es el ordenador, es la diversidad de papa, en la que se basa la seguridad alimentaria de nuestras familias. Y también asociado a la papa los tubérculos menores como la oca, el lisano y la papaliza. Estos tubérculos en diversidad es mayor respecto a los demás sitios. Sobre todo, miren, Cariquina Grande está en la provincia de Camacho, y mientras más nos aproximamos al norte hay mayor diversidad de tubérculos respecto a los demás sitios. Pero prestándole atención a los granos andinos, en la ribera sur, para decir Cachilaya, que es los Andes, Titijón y Ingavi, hay mayor diversidad de granos hacia el sur del lago Titicaca. Entonces hay una diversidad inversamente proporcional entre la diversidad de granos y la diversidad de tubérculos. Es importante entender todos estos patrones de diversidad, entenderlos no solamente desde el punto de vista temporal, cómo se mueve el patrón de diversidad en función a los años, sino también cómo se mueve en función al espacio, que son los sistemas tradicionales o los agroecosistemas. Eso es fundamental para poder, digamos, plantear estrategias de conservación. Y de esa manera, miren cómo se mueve el patrón en el caso de los tubérculos, en el caso de los granos andinos, en el caso de las leguminosas, las gramíneas. ¿A qué obedecen estos cambios? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son esos factores que inciden en la decisión de las familias de sembrar o no una determinada variedad? Conocer sus características, hemos hecho evaluaciones, pero no solo desde el punto de vista agromorfológico, sino también desde el punto de vista de su respuesta a la variabilidad del clima, desde el punto de vista de su rol en la alimentación, si cocen bien, en qué tiempo cocen, si tienen un buen sabor, porque son factores que al final van incidiendo en la decisión de las familias de seguir sembrando, consumiendo, manteniendo la diversidad. La descripción y conservación de los sistemas de producción, los agroecosistemas. Y cuando hablamos de agroecosistemas nos estamos refiriendo a las ainocas, a las ayañas, a los uyus, a los cochiramas y los roles que estos espacios tienen en la crianza de la agrobiodiversidad. ¿Qué se siembra en cada sistema? Y aquí estamos viendo los patrones espaciales en los que se mueve la agrobiodiversidad. Los concursos y las ferias son espacios que definitivamente ayudan a fortalecer la conservación de la agrobiodiversidad, ayudan a complementar a ese monitoreo de la diversidad de semillas, la recuperación de conocimientos tradicionales asociados a la alimentación, a las vestimentas, etc. Estos espacios, los concursos y ferias, también ayudan a identificar quiénes son esas agricultoras o agricultores que siembran la mayor cantidad de variedades. Por ejemplo, aquí en las nieves de Cariquina, en total 279 variedades, ¿no? En Titijoli 98, doña Teodosia, en Cachilaya doña Viviana 206. Son agricultores que por vocación hacen este trabajo, pero entender por qué lo hacen. Son personas muy desinteresadas al momento de intercambiar sus semillas, sus conocimientos.
son diferentes respecto a los demás agricultores, porque aquí el rol no es sembrar y cosechar para obtener alimento. Son curiosos, son investigadores por excelencia, porque están viendo permanentemente cómo esa diversidad de variedades se van adaptando a la variabilidad del clima. La documentación de los conocimientos tradicionales, no solo en la elaboración de alimentos, también desde el punto de vista medicinal, desde el punto de vista de los indicadores biológicos, cuáles son esos elementos que hacen de su identidad cultural. Hemos ido trabajando. La documentación en el rol y responsabilidades por edad y género, porque el trabajo se hace en familia, en ese ambiente del vivir bien, intrafamiliar. Las responsabilidades de ese conjunto de actividades es fundamental para poder plantear estrategias de conservación. Una vez que hemos ido haciendo en esos años el trabajo, nos ha permitido elaborar informes que juntamente con las autoridades de esos sitios se han presentado a los municipios, y se lo han presentado a los municipios para demostrar tangiblemente de que esta es la diversidad vegetal de conocimientos tradicionales que conserva su jurisdicción, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se ha traducido? En ordenanzas municipales de parte de los municipios, reconociendo a esas comunidades como patrimonio biocultural del municipio. Lo propio de la prefectura de ese entonces, que es la actual gobernación, ha hecho estos reconocimientos. Y el trabajo también ha ido más allá, a reconocer justamente a esos agricultores que manejan mayor diversidad y que ahora se los conoce como agricultores custodios. Entonces, estos reconocimientos a las comunidades y a las familias es parte de ese proceso en el que estamos para visibilizar lo intangible, para visibilizar ese trabajo de las comunidades y familias que milenariamente lo han venido haciendo y transmitiéndose de generación en generación. Y ese es el desafío en el marco de biocultura, en el marco de lo que nos estamos reuniendo, de cómo nos conmocionamos alrededor de esos sistemas de vida. Entrando ya al moldeado del enfoque del manejo de la agrobiodiversidad, nosotros estamos viviendo como país unos procesos de transformación muy oportunos. Nuestra nueva constitución política del Estado está planteando objetivos socialmente innovadores, el paradigma de desarrollo integral para el vivir bien. Nuestro gobierno nos ha presentado la ley de la madre tierra el 15 de octubre del 2012. Esa ley de la madre tierra se lo ha reglamentado en 2013 y con ello nace la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Entonces es una oportunidad que estamos viviendo para poder revalorizar la agrobiodiversidad, su diversidad de culturas, su diversidad de conocimientos que tiene. En esta construcción de la experiencia de la conservación in situ que estamos haciendo, primero por rubro que les comentaba, que era quino, luego con agrobiodiversidad, y recientemente estamos trabajando con el enfoque de sistemas de vida. Eso en el marco del programa Biocultura. Si ustedes no sabían, nuestro país, con la cooperación COSUDE, han iniciado una primera fase del 2010 al 2014 sobre el programa Biocultura. Y es ahí donde estamos trabajando con el enfoque de sistemas de vida, porque el sistema de vida es un elemento fundamental de la Madre Tierra, de la ley de la Madre Tierra, y venimos trabajando de la mano con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, con el INIAF, porque, reitero, tenemos que construir como país a partir de las diversas iniciativas que vamos llevando a cabo en el país. Esa oportunidad que estamos viviendo como país es definitivamente crucial. Por eso ahora estamos reunidos también las 54, 57 carreras de la UNSA, docentes, estudiantes, lo que antes no sucedía, para conversar un tema que verdaderamente nos está llamando a trabajar de manera unida, ver bien lo que está sucediendo. Y continúo yo con la presentación. Entonces, los recursos genéticos, la agrobiodiversidad ahora ya va más allá de solamente incrementar la productividad, porque
Porque antes se desarrollaban los recursos genéticos como una fuente de genes para elaborar, desarrollar variedades mejorables, nada más. Ahora, con todo lo que hemos visto, implica mucho más. Entender esa dinámica local, porque los humanos somos un organismo vivo más en ese territorio, donde es tan importante esa planta, ese insecto, ese río, ese arpo, es tan importante como nosotros. Nosotros somos uno más de ese sistema de vida. La diversidad de cultivos y variedades está asociada, su manejo, su crianza, también a una diversidad de formas de producir, diversidad de sistemas, diversidad de crianzas. Mientras mayor diversidad y mayor formas de crianza de la agrobiodiversidad haya, entonces los sistemas de vida van a ser más resilientes, lo que decía Lidia. Los riesgos y la incertidumbre es pues el diario vivir de nuestros hermanos agricultores, porque las familias andinas que hemos venido viviendo en los ecosistemas andinos hemos aprendido a convivir con los riesgos y la incertidumbre porque es parte de nuestro medio de vida. De ellos depende, digamos, nuestra subsistencia, de ellos depende nuestro desarrollo. Y aquí entramos al sistema de vida. A esas palabras que es el elemento fundamental de la ley de la madre tierra. Los sistemas de vida tienen tres elementos constitutivos. Las zonas de vida. Aquí dijimos que los recursos genéticos van más allá del incremento de la productividad, que la diversidad está asociada a diversos mantos, sistemas, va a ser más, y son más resilientes. Y estábamos aquí, en las familias, hemos aprendido a convivir, digamos, el riesgo de la incertidumbre porque es parte de la estrategia de vida, y estábamos entrando a los sistemas de vida. Los sistemas de vida tienen tres elementos constitutivos. Uno son las zonas de vida, dos, las unidades socioterritoriales, y tres, ese medio estratégico que asegura la reproducción de la vida. Desde tiempos preincaicos, los modelos de asentamientos andinos para el manejo de la diversidad o el manejo productivo territorial se ha basado en la complementariedad interecológica, en la complementariedad de los ecosistemas, en la complementariedad de esas zonas de vida donde interactúan con familias de comunidades, con comunidades humanas, organizadas en unidades socioterritoriales y que interactúan con armonía con la naturaleza como una unidad funcional y que tienen un medio estratégico de reproducción de vida que jala todo, y eso es lo que se llama en biocultura el atractor, el atractante. Es identificar en los sistemas de vida el atractor, qué es lo que jala el conjunto de cosas, es bien importante porque vamos a ir en lo que realmente es la demanda, en lo que realmente se necesita trabajar de manera complementaria entre todos ustedes. De esa manera, en el marco del programa Biocultura y Trabajo Coordinado con Línea, se han identificado al menos 20 sistemas de vida bioculturales de la agrobiodiversidad. ¿Por qué queremos trabajar en estos sistemas de vida, en estos centros de agrobiodiversidad? Porque son la base de la seguridad alimentaria y de adaptación al cambio climático. Porque el cambio climático requiere diversidad genética, y esta diversidad genética está concentrada en ciertos territorios y es como el seguro de riesgo que tenemos. Ahora, el trabajar en estos centros de vida, en los sistemas de vida, es trabajar de manera integral en sus diferentes componentes, en el componente ecológico, en el componente económico productivo, en el componente sociocultural, en el componente político institucional. Y ahí es donde verdaderamente nos están invitando pues a todas las carreras, a integrarnos para trabajar y atender desde nuestra formación, desde nuestra especialidad, este trabajo que implica la implementación del vivir bien. Porque el trabajo con el vivir bien, como dijo nuestro hermano canciller, no es pues inventarse nada, no es inventar nada, es lo que siempre, es visibilizar lo que siempre ha existido, porque el vivir bien es el alma de los pueblos indígenas.
¿Cuáles son aquellas rutas críticas para el fortalecimiento de la agrobiodiversidad? Son varias, pero aquí hay algunos elementos que podemos ir considerando para trabajar. La inventarización y evaluación del estado actual de la conservación puede ser a través de mapas parlantes, GIS participativo, etc. Es importante conocer qué es lo que existe, pero no solo conocer lo que existe, sino cuál es el estado actual de su conservación. Hay metodologías, por ejemplo, esta metodología del análisis de 5 campos, en base es un método participativo que se aplica en base a la percepción local y ayuda a definir el estado de conservación de nuestras variedades. Y ahora les voy a comentar la experiencia que tuvimos este año en los 13 años del Norte Potosí. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados del inventario de la diversidad de 13 años, de 4 cultivos objetivos de la agrobiodiversidad: papa, maíz, haba, quinoa. Y si vemos la papa, la diversidad del número de variedades de papa se distribuye, digamos, en 3 ecosistemas, que son el suni, que es la parte alta, las chaupirañas, que es la parte media, y las liquinas, que es la parte baja, porque hablamos de ecosistemas verticales en el norte de Potosí. Y vemos que la diversidad de papas, hay mayor diversidad en el sistema o el ecosistema chaupiraña respecto a la puna, respecto a la liquina. Este es un nivel de información de cómo está el número de variedades entre uno y otro ecosistema. Pero vamos más adentro, cómo está el estado de la conservación de estas variedades. Y aquí lo que voy a mostrar en la siguiente lámina es para la barra café, que es del ecosistema chaupiraña. Entonces, evaluación del estado de conservación de variedades de papa inventariadas en comunidades del ecosistema chaupiraña en los 13 años. La situación es bien compleja y preocupante, porque lo que veíamos en la anterior lámina, muchas variedades respecto a puna y licana, vemos aquí que solo 2 años tiene una diversidad alta. La mayoría de los años su diversidad está entre media, baja, y algunos años su diversidad por debajo de la línea celeste, que es realmente una diversidad baja. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues se está perdiendo, hay una alta pérdida de diversidad. Entre el 30 y el 50% de las variedades nativas se han perdido en la última generación. Lo que es más importante, la pérdida intergeneracional del conocimiento y las semillas. Hay mucha migración. Entonces, ese es un tema que nos llama a todos. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar para la estrategia? Hay varios, pero los bancos productores de semilla, los agricultores custodios, aprender de ellos, comprender mejor el rol que juegan y que han jugado milenariamente en este proceso, y la identificación de comunidades fuentes de diversidad para restitución, restauración. Hace rato decíamos que la pérdida intergeneracional de conocimientos es un factor crítico que está vulnerando la sostenibilidad de nuestra agrobiodiversidad, y tenemos que trabajar de manera conjunta. Hay varios aspectos. Uno de ellos es la documentación de los conocimientos tradicionales, de los tópicos que se generan en esas dinámicas locales, y publicar, compartir, generar catálogos etnobotánicos, motivar. Las ferias de agrobiodiversidad, las ferias revalorizan la biodiversidad y la cultura. Es necesario que aquellos municipios biodiversos puedan institucionalizar estos espacios, puedan apropiarse de estos espacios para fortalecer, para afianzar la identidad cultural en base a la riqueza de esa agrobiodiversidad que tiene su territorio, y todo ese conocimiento, esa diversidad cultural asociada a ella. Aquí les presento el caso de Colón y Morochata, porque no todo es entender cuánto existe en diversidad, qué conocimientos están asociados a la agrobiodiversidad, sino también es vincular los productos de la agrobiodiversidad con el mercado. Y las empresas económicas de base comunitaria es una alternativa. Aquí como se han vinculado los casos de Colón y Morochata, los incrementos que han tenido. Es importante, y el doctor Jorge Carvajal nos lo mostraba más adelante,
de entender toda esa diversidad desde el punto de vista de las potencialidades que nos ofrecen las variedades para la agroindustria y vincular, digamos, esos circuitos económicos locales. Con aciertos y desaciertos ya se han dado los primeros pasos y eso nos ayuda a demostrarnos los bolivianos que sí es posible vincular los productos de la agrobiodiversidad a los mercados. Tenemos que trabajar fuertemente en la promoción, la sensibilización a nivel de todo nuestro país, a nivel de las ciudades, a nivel de nuestras familias, para que nosotros como padres, madres podamos llevar la diversidad a nuestra mesa, explicar a nuestros hijos de lo que significa, de sus propiedades nutracéuticas y el valor que significa consumir esa diversidad, porque indirectamente estamos apoyando a la conservación. Con esto termino algunas acciones estratégicas. Estamos trabajando en comunidades del lago de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, ahora estamos en el municipio de Puerto Pérez, en el sistema de vida de agrobiodiversidad de Puerto Pérez, y trabajar con sistemas de vida es ver el paisaje, es ver todo, y el rol que cada componente, cada organismo vivo juega en el funcionamiento de ese sistema de vida. En el caso de la totora es una fuente de alimento importante para el ganado vacuno. Las vaquitas se alimentan en función de la totora, pero la totora no está verde todo el año. Existe una época del año que entra en sequía, que es de mayo a noviembre. Entonces, como alternativa, se ha trabajado con los hermanos agricultores para poder elaborar ensilaje de totora. De manera que esta baja en la disponibilidad de forraje podamos compensar con el ensilaje. Porque este ensilaje, al ser consumido, se obtiene leche y de la leche se elaboran los quesos. Y los quesos son los que se venden los días viernes en la ciudad del Alto y de La Paz. Y esa es su caja chica, su ingreso monetario semanal que tienen las familias. Ahora, también prestamos atención que estos pichos o amarros se dan de comer así a las vaquitas y hay mucho rastrojos que se echa a perder, que se queda, alrededor del 30%. Y esas bueno, aquí primero las otras imágenes de cómo hemos trabajado en la elaboración del ensilaje de totora. Y ese rastrojo también sirve para poder, digamos, utilizar como cobertura de suelo para la implementación de parcelas. Entonces, como estamos a la orilla del lago, este es el sistema Hochigama, hemos utilizado el agua del lago para poder regar, pero a la mitad de la parcela de quinoa hemos puesto cobertura de totora y a la otra mitad no. Entonces miren el efecto, con solo utilizar rastrojos, recursos propios del lugar, para asegurar el establecimiento de las parcelas y la producción. Entonces son ese tipo de cosas sencillas que podemos hacer para poder ir contribuyendo a la adaptación del cambio climático. Hablar, digamos, de la agrobiodiversidad ya no solo es hablar, como les decía, de los cultivos y variedades. ¿Qué trabajos estamos haciendo? Se necesitan hacer para revitalizar el suelo, la fertilidad del suelo. La elaboración de compost, en varios proyectos lo estamos haciendo, en varios sitios, varias instituciones estamos haciendo. Lo importante es hacer con insumos locales, con insumos que se están desechando, en este caso con la totora. Otro elemento importante es la elaboración del fertilizante foliar que los hermanos lo han llamado el alichamachiri. Y hay una comunidad del sistema de vida, porque el sistema de vida son 19 comunidades, una de ellas es Cachilaya, está elaborando el alichamachiri y esta comunidad es la que distribuye el alichamachiri para las demás comunidades. Y este fertilizante foliar ayuda, digamos, a la revitalización, a la recuperación de las plantas después de las granizadas, las heladas, porque ese es el diario vivir de los sistemas productivos. La incorporación de abonos verdes. Hay cultivos que ya antes se sembraban pero han desaparecido. La incorporación del tarde, la preparación del terreno, hacer los descansos mejorados, ayudar al suelo. No es ahora cosechar el último ciclo del sistema de rotación y dejarlo que se regenere naturalmente, tarda mucho tiempo. Entonces hay que ayudar en el último ciclo a sembrar especies que pueden ayudar a la revitalización más rápida. El fortalecimiento, aprender nosotros de los agricultores y ellos de nosotros en ese encuentro de saberes para poder, digamos, fortalecer. Si bien estos insectos son importantes, pero necesitamos que convivan en niveles que no nos van a afectar también a nuestros productos que vamos a cosechar.
Tampoco se trata aquí de erradicarlos, porque ellos también tienen derecho a vivir como nosotros. Son tan importantes como nosotros, pero es manejar complementarlos. Muchas gracias.